Era una carretera rural, de esas que se extienden sin fin entre campos vacíos y una oscuridad que parece tragarse todo a su paso. Mi trabajo de repartidor me obligaba a tomar esas rutas solitarias, y aunque nunca me habían incomodado, esa noche en particular algo se sentía diferente. La radio se había apagado de repente, dejando un silencio incómodo en el auto. Lo intenté varias veces, cambiando estaciones, pero no había señal. Solo ruido blanco. Decidí dejarla así, pensando que tal vez era la zona, y continué conduciendo bajo la débil luz de los faros. La carretera parecía infinita. No recordaba haberla sentido tan larga antes. Los árboles a ambos lados se amontonaban, como si me observasen desde las sombras, y el frío comenzó a instalarse en el coche, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Fue entonces cuando lo vi. Unos faros aparecieron a lo lejos, viniendo hacia mí desde el horizonte. No era extraño cruzarse con otro coche en esa carretera, aunque rara vez sucedía a esas horas. Bajé un poco la velocidad mientras los faros se acercaban, pero había algo extraño en cómo se movían. No estaban alineados, como si el vehículo fuera demasiado bajo o los faros estuvieran mal colocados. Cuando el coche se acercó más, me di cuenta de lo que estaba mal. El vehículo que venía no tenía conductor. No había nadie al volante, y sin embargo, avanzaba con una precisión inquietante. No podía creer lo que estaba viendo. Me froté los ojos, esperando que fuera una ilusión, una sombra, pero no. El coche se acercaba cada vez más, y no había nadie dentro. Instintivamente, giré el volante hacia la orilla, dejando que el auto pasara. Lo hizo, lentamente, como si también estuviera observándome. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando, por el rabillo del ojo, vi que el asiento trasero del coche parecía ocupado por algo que no pude identificar claramente. Apenas un bulto oscuro, inerte. Cuando el vehículo pasó completamente, me atreví a mirar por el espejo retrovisor, esperando ver que continuara su camino. Pero lo que vi en su lugar fue algo que no puedo explicar. El coche había dado la vuelta sin hacer ningún ruido, y ahora venía detrás de mí, a una velocidad que no coincidía con lo que antes había mostrado. Aceleré. Mis manos temblaban al volante mientras el motor rugía bajo la presión. Los faros del coche sin conductor me seguían de cerca, tan cerca que parecían fusionarse con los míos. Podía sentir su presencia detrás, como si el coche estuviera a punto de empujarme fuera de la carretera. Con cada kilómetro que recorría, sentía que el vehículo estaba más y más cerca. Sabía que, si seguía así, terminaría perdiendo el control o algo peor. Fue entonces cuando, en un impulso irracional, decidí detenerme. Frené de golpe y cerré los ojos, esperando el impacto, pero no ocurrió. El coche se detuvo justo detrás de mí, sin hacer ningún ruido. El silencio era absoluto. Abrí los ojos lentamente, mirando por el retrovisor. Los faros seguían allí, pero no había movimiento. Tomé aire, intentando calmar mi respiración, y entonces, el coche desapareció. Como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado, sin entender qué acababa de pasar. Encendí el motor de nuevo y continué mi camino, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Nunca volví a tomar esa carretera de noche. Sin embargo, lo más perturbador ocurrió días después. Al llegar a casa una tarde, encontré en la entrada de mi casa una nota sin remitente. Solo decía una cosa: gracias por detenerte. Había una carretera en las afueras del pueblo que todos conocían, pero pocos se atrevían a transitar por la noche. Era una curva cerrada, de esas que no te dan tiempo de reaccionar si vas a demasiada velocidad, y que, de día, solo parecía un tramo más de una vieja carretera secundaria. Pero de noche, la curva cambiaba. Mi familia llevaba años evitando hablar de lo que sucedía ahí, aunque todos en el pueblo tenían al menos una historia al respecto. Recuerdo la primera vez que escuché sobre la curva del olvido, como la llamaban. Me lo contó un amigo, entre risas y cuentos de terror que compartíamos cuando salíamos a explorar las calles del pueblo a altas horas de la madrugada. Decía que la curva tenía la extraña habilidad de hacer que la gente se perdiera, que conducías una y otra vez sobre el mismo tramo sin poder salir, y que, si mirabas bien en el retrovisor, podías ver sombras extrañas siguiéndote. No le creí, claro. Era uno de esos cuentos que se pasan de boca en boca, con cada persona agregando detalles más macabros para hacerla más aterradora. Hasta que una noche, con la carretera casi vacía y solo el sonido del motor rompiendo el silencio, me encontré justo allí, tomando la curva con una extraña sensación de déjà vu.
Estaba seguro de haber tomado ese mismo giro antes, y sin embargo, todo a mi alrededor parecía cambiar. El asfalto comenzaba a desvanecerse. Donde antes había árboles, ahora veía formas oscuras, quietas, que no se movían con el viento. Y luego, la niebla, esa espesa cortina que siempre aparece cuando menos la esperas. Intenté salir del tramo, pero no importaba cuántas veces girara el volante, siempre volvía al mismo punto. La desesperación comenzó a instalarse. Sentía que algo me observaba, pero no había nadie más en la carretera, solo ese vacío denso que se apoderaba del ambiente. Pasaron minutos, tal vez horas. Cada vez que miraba el reloj, las agujas parecían moverse más lento, como si el tiempo estuviera jugando conmigo. El sonido de mi propia respiración era lo único que me mantenía conectado con la realidad. Empecé a notar que la carretera parecía más antigua, como si con cada vuelta en la curva retrocediera décadas. Los postes de luz estaban apagados y oxidados, y las marcas en el asfalto se habían desvanecido por completo. Fue en una de esas vueltas que vi a alguien de pie a un lado del camino. Un hombre con un abrigo largo, inclinado hacia adelante, como si estuviera esperando algo o a alguien. Intenté acelerar, pero el motor no respondió. No tuve más opción que pasar lentamente junto a él. Mientras lo hacía, pude ver su rostro, o al menos, lo que quedaba de él. Su piel estaba ceniza, con surcos profundos y vacíos donde deberían estar los ojos. Apenas un parpadeo después, el hombre desapareció. El miedo se convirtió en pánico. Sabía que si seguía atrapado en ese tramo maldito por más tiempo, terminaría perdiendo la cordura. Sentí una mano invisible tocarme el hombro. Fue solo un segundo, pero el frío de ese toque me congeló hasta los huesos. En ese momento, lo supe, la curva no solo te hacía perder el camino, te robaba el alma, un poco más con cada vuelta que dabas. Finalmente, en un último intento desesperado, apagué el coche y cerré los ojos. No quería ver lo que fuera que estaba sucediendo a mi alrededor. Solo quería que terminara. Cuando los abrí de nuevo, la niebla se había disipado. La carretera frente a mí estaba clara, como si nada hubiera ocurrido. Conducí hasta el pueblo sin mirar atrás, sabiendo que algo, o alguien, se había quedado en esa curva, esperando a la próxima víctima que se atreviera a cruzar la curva del olvido. La noche estaba cerrada, de esas donde la oscuridad parece tragarse el mundo entero. La carretera por la que conducía estaba desierta, flanqueada solo por la sombra borrosa de los árboles que se alzaban a ambos lados, como guardianes silenciosos. No había visto a otro auto en horas, y el único sonido que me acompañaba era el zumbido monótono del motor y el leve crujido del asfalto bajo las ruedas. Mi ruta cruzaba por un tramo conocido por las leyendas locales, historias que se contaban entre susurros en el pueblo, donde se decía que los autos que pasaban por allí por la noche nunca regresaban. Pero, como cualquier otro, siempre creí que eran solo historias para asustar a los forasteros. A medida que avanzaba, el cansancio comenzó a apoderarse de mí. Los párpados me pesaban, y por momentos, los faros parecían difuminarse en la distancia. Fue en uno de esos momentos de distracción cuando lo vi. Unos faros aparecieron en el horizonte, más allá de una curva, acercándose lentamente hacia mí. Suspiré con alivio. Era reconfortante saber que no estaba solo en esa carretera interminable. Reduje la velocidad, esperando que el auto pasara, pero algo me pareció extraño. A medida que los faros se acercaban, noté que iban demasiado lentos, casi como si flotaran en lugar de avanzar sobre el pavimento. Cuando el auto finalmente dobló la curva, algo en mi estómago se tensó. No había conductor. Pude verlo con claridad. El volante giraba solo, el auto avanzaba como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. Al principio pensé que mis ojos me engañaban, que era producto del cansancio. Pero no, los asientos estaban vacíos, y sin embargo, el auto se movía con precisión, como si una voluntad desconocida lo controlara. Pasó a mi lado a una velocidad extrañamente pausada. Mi instinto fue seguir de largo, dejarlo atrás y no mirar más. Pero algo, una curiosidad morbosa o un impulso más fuerte que el miedo, me hizo detenerme y dar la vuelta. Observé por el espejo retrovisor cómo el vehículo continuaba su marcha, sin prisa, deslizándose por la carretera como un espectro. Tomé aire y giré el volante, comenzando a seguirlo a una distancia prudente. A medida que avanzaba detrás de él, noté algo aún más perturbador. Las luces de freno no se encendían, el auto no disminuía la velocidad en ningún momento. Aceleré un poco,
tratando de alcanzarlo para ver mejor, pero cada vez que me acercaba, el coche parecía acelerar un poco más, manteniéndose justo fuera de mi alcance. Durante lo que parecieron kilómetros, lo seguí en silencio. No había señales, no había otro tráfico, solo esa carretera interminable y el auto sin conductor avanzando inexorablemente hacia algún lugar desconocido. El miedo comenzó a crecer dentro de mí, pero no podía detenerme. Sentía que tenía que saber hacia dónde se dirigía, que era lo que lo controlaba. Finalmente, el auto giró hacia un desvío, uno que no recordaba haber visto antes. Era un camino secundario, más estrecho, bordeado por árboles que parecían casi abrazar el pavimento, creando un túnel natural que devoraba la luz. Dudé por un momento, pero giré el volante y lo seguí. A medida que nos adentrábamos en ese camino oscuro, la sensación de peligro se hizo más palpable. El aire estaba pesado, y una extraña niebla comenzó a levantarse del suelo, envolviendo los árboles y el asfalto. El auto que iba delante desaparecía y reaparecía entre la niebla, como si la carretera misma quisiera ocultarlo. De repente, sin previo aviso, el auto se detuvo. Sus luces se apagaron, y el silencio se hizo absoluto. Me quedé inmóvil en mi auto, con las manos aferradas al volante, el corazón latiendo con fuerza. Algo no estaba bien. Sentí que el aire se volvía más denso, casi irrespirable. Esperé unos segundos, pero nada sucedió. No podía quedarme allí. Salí del auto lentamente, con las piernas temblando. La niebla lo cubría todo, y la oscuridad parecía moverse a mi alrededor, como sombras que se retorcían en los márgenes de mi visión. Me acerqué al auto detenido, sintiendo que cada paso que daba era un error. Cuando llegué a la puerta del conductor, una ráfaga de aire frío me golpeó. Puse la mano sobre la manija, y justo antes de abrirla, escuché algo. Un susurro, apenas audible, pero lo suficiente como para helarme la sangre. No estaba solo. Abrí la puerta de golpe. El asiento del conductor seguía vacío, pero en el espejo retrovisor pude ver algo reflejado en el asiento trasero. Un rostro, pálido, sin ojos, que me observaba a través del espejo. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y caí al suelo. El auto se encendió por sí solo, y antes de que pudiera reaccionar, arrancó a toda velocidad, perdiéndose en la niebla. Me quedé allí, en medio de la carretera, sin atreverme a moverme. Sabía que había visto algo que no debía haber visto. Y esa carretera, maldita y desolada, había guardado su secreto una vez más. Era una carretera secundaria, de esas que nadie usa a menos que sea absolutamente necesario. Al caer la noche, los pocos autos que la transitaban se volvían sombras fugaces, apenas visibles bajo la tenue luz de la luna. Y en medio de ese tramo interminable, había una vieja gasolinera, abandonada desde hacía años. Nadie se detenía allí, no había motivo alguno para hacerlo, o al menos, eso pensaba hasta esa noche. Había salido tarde de una reunión en la ciudad y tomé ese desvío por simple costumbre. Era más corto, pero mucho más solitario. No había luces, ni casas, solo el sonido constante del motor y el viento que azotaba los árboles a ambos lados. Conducía sin prestar mucha atención, pensando lo cansado que estaba, cuando el indicador de gasolina parpadeó de repente. No había llenado el tanque antes de salir y me quedaban unos pocos kilómetros de combustible. Entonces la vi. La gasolinera. Apenas distinguí el contorno de la estructura desgastada por el tiempo. Había escuchado que llevaba abandonada al menos una década, pero, sorprendentemente, las luces del cartel aún parpadeaban débilmente, como si alguien hubiese olvidado apagarlas. Reduje la velocidad y me acerqué. Algo dentro de mí me decía que no debía parar, pero ignoré esa sensación. El auto se detuvo frente a una de las bombas de combustible. Miré a mi alrededor. No había rastro de vida, ni siquiera el viento parecía querer rozar ese lugar. Salí del auto, el aire frío golpeó mi rostro. El silencio era abrumador. Todo estaba cubierto de polvo, y la densa oscuridad que rodeaba la estación parecía tragarse cualquier sonido. Caminé hasta la entrada de la tienda de la gasolinera, buscando algún tipo de teléfono o señal de que alguien pudiera ayudarme. El cristal de la puerta estaba opaco por el polvo acumulado, pero a través de las manchas, pude ver una figura dentro. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al cansancio. Pero no, la figura estaba ahí, inmóvil, detrás del mostrador. La puerta rechinó al abrirse,
el sonido resonando en la oscuridad. Entré lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. El aire dentro era pesado, con un olor a humedad y abandono que me hizo retroceder. Pero la figura seguía ahí, su silueta recortada por la débil luz de una lámpara en el fondo del local. Avancé hacia ella. No era más que un hombre. Vestía un uniforme viejo de gasolinera, su cabeza inclinada hacia abajo, como si estuviera durmiendo de pie. Algo no cuadraba en su postura. Era demasiado rígido, demasiado estático. Me acerqué un poco más, y entonces lo vi mejor. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, sin vida. Su piel, pálida como la cera, tenía un brillo antinatural bajo la luz. No parecía respirar. Retrocedí, sintiendo como el pánico comenzaba a crecer dentro de mí. Había algo muy mal en ese lugar. Cuando di un paso hacia atrás, mis pies hicieron crujir el suelo, y el hombre movió la cabeza. Fue un movimiento lento, torpe, como si su cuerpo no estuviera del todo coordinado. Pero lo más aterrador fue que, cuando me miró, sus ojos seguían igual de vacíos. Salí de la tienda tan rápido como pude, casi tropezando con la puerta. No miré atrás. El motor del auto rugió cuando giré la llave, y sin pensar, pisé el acelerador. Me alejé de la gasolinera, con el corazón latiendo en mi garganta. La carretera se extendía frente a mí, pero al mirar por el espejo retrovisor, lo vi. Al principio pensé que mi mente me estaba engañando, pero no, el hombre de la gasolinera estaba de pie en medio de la carretera, observándome cada vez más cerca. Aceleré aún más, tratando de dejarlo atrás. Pero entonces, las luces del auto comenzaron a parpadear. Sentí que el control del volante se volvía pesado, como si el auto luchara por seguir avanzando. Y de repente, las luces del tablero se apagaron por completo. El auto se detuvo, en medio de la nada. El silencio volvió a rodearme. Todo estaba oscuro, salvo por las luces de la luna. Intenté arrancar el motor una y otra vez, pero nada funcionaba. Entonces, algo golpeó la ventana del lado del pasajero. Miré de reojo, esperando no ver lo que temía. Él estaba allí, inclinado hacia el cristal, con los ojos vacíos, observándome. Había una carretera que muchos en mi ciudad evitaban, especialmente de noche. Se decía que en la curva más cerrada, una mujer solía aparecer pidiendo ayuda. No era una leyenda urbana, o al menos, no solo eso. La gente que había recorrido ese tramo relataba experiencias tan perturbadoras que incluso los conductores más valientes preferían tomar rutas más largas antes de arriesgarse a encontrarla. No soy del tipo de persona que cree en fantasmas o maldiciones. Siempre he sido pragmático, y los relatos de apariciones y sucesos sobrenaturales nunca me habían afectado. Hasta esa noche. Era un martes. Salí del trabajo tarde, más cansado de lo habitual. Mi cabeza dolía y lo único que quería era llegar a casa lo antes posible. Al encender el motor de mi auto, sopesé las opciones. Si tomaba la carretera de siempre, la que atravesaba aquella curva maldita, llegaría en 20 minutos. Si elegía evitarla, tendría que dar un rodeo que añadiría al menos una hora a mi trayecto. Estaba agotado y decidido. Me reí de mí mismo por siquiera dudarlo y tomé el camino corto. El viaje comenzó sin incidentes. Apenas había autos en la carretera, y las luces de mi vehículo iluminaban el asfalto mojado. La lluvia había caído horas antes, y el ambiente estaba pesado, como si la niebla no tardara en aparecer. Con cada kilómetro que recorría, el entorno se volvía más oscuro, más opresivo. Los árboles a ambos lados de la carretera parecían moverse con el viento, como sombras que se alargaban y retorcían en la penumbra. Cuando llegué a la curva, algo cambió. El aire se sentía distinto, más frío. A pesar de que tenía las ventanas cerradas y la calefacción encendida, un escalofrío recorrió mi espalda. Reduje la velocidad por precaución, recordando las advertencias sobre el terreno resbaladizo, y fue entonces cuando la vi. Estaba de pie junto a la carretera, justo en el borde de la curva. Llevaba un vestido blanco, y su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro, cubriéndolo casi por completo. Levantó la mano lentamente, como si pidiera ayuda. Mi corazón dio un vuelco, pero traté de mantener la calma. Me dije a mí mismo que debía ser alguien que necesitaba asistencia, tal vez su auto se había descompuesto. Reduje la velocidad aún más y me acerqué despacio. Sin embargo, a medida que me aproximaba, algo en ella me hizo dudar.
Había algo en su postura, en la manera en que permanecía tan quieta, que no parecía humano. Mis manos comenzaron a sudar en el volante, y por un segundo, pensé en acelerar y pasar de largo. Pero no lo hice. Detuve el auto a unos metros de ella. Bajé la ventana solo un poco, lo suficiente para hablarle sin exponerme demasiado. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, mi voz apenas audible. La mujer no respondió. Se quedó inmóvil, con la mano aún levantada. El silencio era denso, aplastante. Miré a mi alrededor, esperando ver algún indicio de que no estaba solo en esa carretera oscura, pero no había nadie más. Solo nosotros dos, en medio de la noche. Cuando la volví a mirar, su mano había caído, y su cabeza se había girado lentamente hacia mí. El cabello se apartó de su rostro, revelando algo que nunca podré olvidar. No tenía ojos. Sus cuencas estaban vacías, oscuras, como dos abismos que absorbían toda la luz. Su boca estaba ligeramente abierta, y un susurro apenas audible salió de ella. No pude entender lo que decía, pero el terror me invadió por completo. Mi cuerpo se congeló, y por un momento, sentí que no podía moverme. Finalmente, como si algo me empujara, pisé el acelerador y me alejé de ella a toda velocidad. El auto derrapó ligeramente en la curva, pero logré controlarlo. Miré por el espejo retrovisor, esperando verla desaparecer en la oscuridad. Pero no fue así. Ella estaba allí, en el asiento trasero, mirándome con sus ojos vacíos. Grité. Mi cuerpo reaccionó instintivamente, girando el volante de manera brusca. El auto se salió de la carretera y rodó varias veces antes de detenerse. No recuerdo mucho más de esa noche. Desperté en el hospital, con varias costillas rotas y una contusión en la cabeza. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, me dijeron que no había nadie más en el auto, que lo único que encontraron fue una marca de mano en la ventana trasera, como si alguien hubiera estado allí, observándome. Nunca volví a tomar esa carretera. Ahora sé por qué la evitaban. No era solo una historia para asustar a los niños. La mujer de la curva está ahí, esperando a los que se atreven a pasar.